Bienvenidos nuevamente a un episodio de Restauración de Corazón. Mi nombre es Beverly de Oliari y hoy vengo a compartirte material para la sanidad de nuestro corazón. Aquí 8 decisiones sanadoras que día a día intencionalmente ponemos en práctica para regresar al diseño original que Dios tiene para nuestras vidas. Uno lejos de las dudas y la falsa personalidad que llegamos a adoptar cuando esas dudas no las llevamos al Señor. Y hoy es justamente el tema que te quiero compartir. Pero antes de entrar en el material, recordemos cuáles son esas 8 decisiones sanadoras que en cada episodio de Restauración de Corazón estamos aprendiendo. En el episodio anterior aprendimos que la duda es una pregunta circular que no tiene una respuesta sí ni no. Cuando no llevamos esta duda a la palabra de Dios para desmentirla, terminamos desviándonos del plan que Dios tiene para nuestras vidas, así como pasó con Adán y Eva. Ahí en donde el enemigo viene a ponerle la duda a Eva, que Dios no quería que ellos comieran de ese fruto prohibido porque a lo mejor ellos entonces sabrían la diferencia entre el bien y el mal y serían como Dios. Y entonces Eva trató de convencerlo de lo que ella en teoría sabía que Dios le había dicho, pero que en su corazón no había convicción. Y hoy con este tema quiero venirte a compartir que esas dudas que han creado debilidades en nuestro corazón y que nos han alejado de la convicción acerca de la verdad que Dios ha dicho sobre nuestra personalidad, se convierten en una falsa personalidad, un diseño lejos del cual Dios no solo tiene para nuestras vidas, sino nuestras familias, entre muchas otras áreas que Él nos ha confiado. Hoy vamos a aprender cómo deshacernos de este falso yo. Y quiero compartirte los siguientes cuadros que nos vienen a dar ejemplos de una falsa personalidad, cuando nuestro corazón se desbalancea en esos 3 deseos que aprendimos en episodios anteriores. De aquí te voy a dejar en la letra I por si no los has visto. Es aquí cuando nuestro corazón, en el deseo de poder, en el deseo de honra o en el deseo de gloria, o los 3, se va hacia la izquierda donde es minimizado o hacia la derecha donde es maximizado. Miremos cómo se ven los deseos minimizados o maximizados en una mujer. En el deseo de una mujer de gloria, que es el revelar belleza, podemos ver que en un corazón balanceado, que es la columna del centro, una verdadera personalidad es aquella que revela belleza. Sin embargo, cuando este deseo es puesto en duda y se minimiza, la mujer llega a pensar que no tiene belleza. Por ejemplo, es despreocupada en su apariencia, no tiene ilusiones, no cambia de estilo, se siente fea y es hasta depresiva. Por el otro lado, cuando este falso yo es exagerado, se ve una sensualidad desbordada. Por ejemplo, una vestimenta provocativa, conducta provocativa, cuidado excesivo de su figura, bulimia, anorexia o consumo de sustancias. En el deseo de poder de una mujer, cuando este deseo está balanceado, el verdadero yo es una mujer vulnerable. Sin embargo, cuando este deseo es minimizado, entonces miramos cómo este deseo hace que una mujer se vuelva independiente. Por ejemplo, prepotente, mandona, dominante, que no escucha opiniones, decide sin consultar y es impositiva. Por el otro lado, cuando este deseo de poder en una mujer es maximizado, la mujer se vuelve afligida. O sea, se vuelve indefensa, pesimista, sumisa, tristeza crónica, acongojada, desconsolada y víctima. En el deseo de honra de una mujer, cuando su corazón está balanceado, el verdadero yo se ve como una mujer inspiradora.
Sin embargo, cuando este deseo es minimizado, el falso yo se ve como una mujer controladora, autosuficiente, que no necesita de nadie, que no muestra sentimientos, no pide perdón, es desafiante y crítica. Por el otro lado, cuando el falso yo es maximizado en el deseo de honra, la mujer siente que vale por lo que hace. Nunca descansa, no sabe decir no, hace muchas tareas a la vez, es autocompasiva, reprochadora y hasta manipuladora. Ahora miremos cómo se ven los deseos minimizados o maximizados en el caso de los varones. En el corazón balanceado de un varón, en el deseo de gloria, como vemos en la columna del centro, es el conquistar una sola dama. Cuando este deseo se ve minimizado al lado izquierdo, podemos ver que este varón siente que no puede conquistar. Es desalineado, retraído, cero romántico y miedoso. Cuando este deseo es maximizado en la columna de la derecha, miramos que es un varón que conquista muchas damas. Es lascivo, insaciable, piensa siempre en doble sentido, comedor compulsivo, consume alcohol, drogas, mentiroso, adicto a la adrenalina. En el deseo del poder, cuando un varón tiene un corazón balanceado, el verdadero yo pelea por lo justo. Por lo contrario, cuando este deseo es minimizado, no tiene fuerzas para pelear. Evita la complejidad, es subordinado, sumiso, se siente vulnerable, temeroso, deprimido, indefenso, impotente. Al contrario, cuando este falso yo es maximizado, es un varón que busca pleitos, es impaciente, obstinado, desafiante, malhumorado, resentido, pesimista, antisocial, irresponsable y prepotente. En el deseo de honra, cuando un varón tiene este deseo balanceado, el verdadero yo se refleja como una vida en aventura. Cuando este deseo es minimizado, vemos un varón muerto en la rutina, cero emoción, indiferente, autorreprochador, trabaja en exceso, mismas rutinas y desesperanza. Por el contrario, cuando este deseo se maximiza, el falso yo se ve como un aventurero irresponsable, despreocupado, ajeno a normas, conformista, descuidado e imprudente. Unamos la enseñanza del falso yo con los episodios anteriores en Restauración de Corazón. Aprendimos en el episodio anterior que una duda es una pregunta que no tiene una respuesta de sí o no, sino es un pensamiento que el enemigo pone en nuestra mente que viene en contra de nuestra identidad. Cuando no llevamos esa duda a los pies del Señor, esta genera una herida. Ahí donde nosotros caminamos con pensamientos contrarios a la verdadera identidad que Dios ha dicho de nosotros. Podemos recordar en el video anterior cómo Dios afirma la identidad de Jesús diciéndole que Él es un hijo amado en cual Dios está complacido. Cuando decidimos no adoptar esta verdad en cuanto a la duda que ha provocado una herida en nuestro corazón, esto hacemos pactos. Para fines de esta enseñanza, esos pactos son acuerdos que hacemos con el enemigo. Ahí donde a producto de una herida empezamos a generalizar con el nunca y el siempre. Nunca va a cambiar este cónyuge. Siempre es lo mismo en cuanto a X o Y circunstancia. No nos damos cuenta entonces que cuando lo que confesamos con nuestra boca, eso baja a nuestro corazón y empieza a hacer que nosotros actuemos como en automático. Es ahí donde adoptamos este falso yo. El falso yo genera aún más dudas acerca de nuestra identidad, lo cual alimenta la herida y genera más acuerdos, convirtiendo un falso yo aún más fuerte. Trabajando la decisión número 4, la decisión de limpiarme, te invito a que saques tu cuaderno, ahí donde haces tu inventario personal,
e identifiques dónde está tu falso yo. Es importante aclarar que no es la acción la que se minimiza o se maximiza, sino el deseo. Con los cuadros que vimos, te quiero dar 2 ejemplos puntuales. Un deseo, por ejemplo, minimizado es aquel que engloba las personas que dicen no me interesa nada ni que nadie llene mis deseos. Y en el caso maximizado es donde alguien desesperadamente busca llenar esos deseos. ¿Te das cuenta en cuanto al no ser la acción, sino el deseo? ¿En cuál te sentiste tú identificada? Para desenmascarar el falso yo, es importante que aprovechemos la crisis que Dios ha permitido en nuestra vida para desenmascararlo. Para esto quiero darte el ejemplo de Pedro en Lucas 22 del 31 al 34. Jesús le advierte a Pedro que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo como al trigo, pero le afirma que Jesús está orando por Pedro para que él no le falte la fe. Sin embargo, Pedro le contesta a Jesús que él estaba dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta la muerte por él. Pero Jesús, quien lo sabía todo, le dice a Pedro que ni el gallo no cantaría antes de que él lo negara 3 veces, de que Pedro negara 3 veces a Jesús. Podemos ver después que no es un romano fortachón el que viene a acusar a Pedro de haberlo visto con Jesús, sino una señorita quien dice que Pedro había sido visto con Jesús. Y en ese momento sale la verdadera personalidad de Pedro. Ya no era el hombre fortachón y valiente que hasta la muerte iría con Jesús, sino un hombre tímido y miedoso quien usó la falsa personalidad de la mentira para esconder ese temor. Nosotros podemos recordar que las 8 decisiones sanadoras que acabamos de ver, aprendimos que es el dolor la ruta más cercana de regreso a Dios. Ahí donde inesperadamente podemos ver cómo se desmantela un engaño detrás del cual hemos vivido por mucho tiempo. Personalmente, en nuestro matrimonio, yo viví engañada por mucho tiempo pensando que toda la culpa la tenía Daniel por ser el esposo quien él era y yo por haberlo escogido a él como esposo. Fuimos a terapia, fuimos a psicólogos, buscamos muchos recursos para poder salir de esta crisis, pero había un problema. Yo no me había dado cuenta que detrás de mi ser había una personalidad falsa que yo había adoptado. Yo me había convertido en una mujer contenciosa, controladora, mandona y encima materialista, porque debido a raíces que mucho antes de mi matrimonio, raíces de amargura que yo no había entregado al Señor, me había escondido detrás de estas personalidades para que nadie viera esas heridas y debilidades con las cuales yo había crecido. Heridas desde niña en donde yo me sentía abandonada, donde me sentía fea y donde encima yo me miraba como alguien quien económicamente era pobre. Yo había llegado a creer la duda que yo valía por cómo yo me vestía, cuánto dinero había en la cuenta de mis papás y si mis papás estaban juntos o no para yo sentirme una persona de éxito, alguien quien formaba parte de una familia exitosa. Al yo seguir caminando con esas dudas que vimos en el episodio anterior, que no tienen una respuesta ni sí ni no, yo adopté esta falsa personalidad para que nadie se diera cuenta de esas dudas no resueltas que yo tenía. Y así entré al matrimonio a la defensiva y no buscando con quién complementar yo un gozo que ni siquiera yo tenía. ¿Te das cuenta cómo la crisis no empezó en mi matrimonio? Y te podría decir que tampoco la crisis económica por la cual pasamos, ni la crisis de salud que todo el estrés había generado en nuestros cuerpos. Todo
Toda raíz de nuestros problemas había empezado en nuestros corazones. De ahí donde van a la vida y donde al yo no entregar y reconocer ante Dios estas heridas donde yo no había perdonado, donde yo no había llevado hacia la voluntad e identidad de Dios para mi vida, yo había tratado de controlarlas con alguien quien yo no era. Y es precisamente ese mensaje que hoy queremos compartirte. Dios conoce tu situación y quiere cambiarla, pero para ello Él espera primero que tú reconozcas dónde te encuentras hoy. ¿Te acuerdas con Adán y Eva, donde el enemigo pone una duda en cuanto al fruto que Dios había dicho no comer? ¿Qué pasa cuando Eva come de ese fruto? Vienen y sienten una gran vergüenza y se esconden cuando escuchan que Dios regresa al jardín del Edén. Pero yo quiero que tú recuerdes en Génesis capítulo 3 que Dios viene y llama a Adán preguntándole, ¿dónde estás? Esto lo encuentras en Génesis capítulo número 9. Aquí donde ya se encontraba Adán y Eva escondidos. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Si tú te das cuenta, Adán no le contesta la pregunta a Dios. Dios preguntó ¿dónde? Y Adán le dice el por qué. Adán seguía escondido detrás de su vergüenza. Pero en el versículo número 21 dice que Dios fue y les cosió, les hizo ropas de pieles para cubrir su vergüenza, su desnudez. Dios, Él mismo, ni siquiera mandó a llamar a un ángel, sino Él mismo les cosió sus ropas a raíz de un ternerito, un corderito que había sido sacrificado para poder cubrir sus vergüenzas. Así como más adelante Él sacrificaría a su Hijo único para entonces cubrir la multitud de pecados que nos llevan a estas falsas personalidades. Yo quiero decirte hoy que Dios te está preguntando, ¿dónde estás escondido? ¿Dónde estás escondida? ¿Detrás de qué personalidad falsa? Porque Dios ya conoce la vergüenza que esto trae y Dios también conoce el por qué. Pero Él quiere hoy que tú reconozcas dónde te encuentras para que tú puedas ver su gloria hacia dónde Él te quiere llevar. Y para ello, el punto número 2. Aprovechamos la crisis para desmantelar, para desenmascarar el falso yo y definirlo como una versión superficial y dañina de quien quiero yo ser. Cuando yo reconocí que ya toda la culpa no se trataba solo de mi esposo en nuestra crisis matrimonial o que el problema de las deudas no estaba en cuanto a si yo ganaba muy poco o que la vida se había puesto muy cara, sino la condición de mi corazón que me llevaba a gastar más de lo que yo podía pagar, o la condición de mi corazón que me llevaba a una mujer con una personalidad falsa de ser controladora, contenciosa, celosa y materialista. Cuando yo me pude dar cuenta que estas personalidades que yo había adoptado eran superficiales y dañinas, yo pude entonces pedirle al Señor que fuera Él quien las cambiara en mí, reconociendo que la sangre de Jesús a través de mi arrepentimiento y confesión de pecados era más que suficiente para que Dios echara esto al fondo del mar y que yo no tuviera que cargar con esa vergüenza. Esto entonces nos lleva al punto número 3. Para poder deshacernos de la falsa personalidad, no solo es necesario desmantelarla a través de la crisis que estamos viviendo, de reconocer que es una versión superficial y dañina que no me pertenece, sino que yo adopté para pelear en mis propias fuerzas, sino número 3, también
perdonar y recibir el perdón de Dios para que surja el verdadero yo. Vimos en el capítulo 22 en Lucas cómo Pedro niega a Jesús. Pero aquí en Juan, versículo 21, del 15 al 19, viene Jesús a preguntarle 3 veces a Pedro si él lo amaba. Las mismas 3 veces que Pedro lo negaría. ¿Por qué estaba haciendo esto Jesús? Para que él reconociera realmente cómo estaba su corazón y luego pedirle que Pedro siguiera a Jesús, ya con esa verdadera personalidad. Te invito a que leas Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Entonces, luego podemos ver en Hechos 4, versículo 18 al 20, cuando Pedro ya tiene su verdadera personalidad, esa para el cual Dios va a usar para el propósito que Dios tenía para su vida, la gran comisión entre otros, podemos ver cómo vienen a Pedro a decirles que no estuviera enseñando en el nombre de Jesús. Pero Pedro ahí en Hechos capítulo 4 del 18 al 20 ya no niega a Jesús, sino al contrario dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, a ellos quienes estaba pidiendo que callaran antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aquí podemos ver a Pedro en su verdadera identidad, que ya no está negando a Jesús, sino al contrario, ya no puede callar. Aquí con este programa de restauración de corazón, queremos compartirte este material para que tú no sigas dando vueltas en el mismo desierto, pensando que toda la culpa la tiene esa otra mujer o ese otro hombre que ha venido a interponerse entre tu matrimonio, o que tus suegros, o que tus hermanos, o que el país donde tú vives, sino que te des cuenta que si tu circunstancia no ha cambiado, es porque Dios quiere primero cambiar algo en ti. Porque Dios no puede construir una casa sobre la arena movediza de una falsa personalidad, que luego va a regresar al mismo punto de partida donde esta crisis donde te encuentras hoy comenzó. Sino quiere venir a través de esta crisis que Él permitió, no ocasionó, porque al final fueron nuestras malas decisiones que nos trajeron hasta aquí, para poder llamar tu atención y así sacar de ti quien tú realmente eres. Y no es esa mujer ni contenciosa, ni mandona, ni afligida, ni ese varón buscapleitos, ni por el otro lado quien no puede pelear por su familia. Es un varón y es una dama quienes, inspiradas por Dios, pueden inspirar a otros hacia el cambio. Pero Dios hoy quiere empezar en ti y en mí. Y el último punto que te quiero compartir para deshacernos de esa falsa personalidad que empieza a través de esas dudas que aprendimos en el episodio anterior. Admito mi falso yo y lo confieso a Dios y a alguien más. Y esto se encuentra en Santiago 5:16, que dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren para que sean sanados. Si tú reconociste en uno de los diagramas, en uno de los cuadros que presentamos en este video, entre las falsas personalidades que tú has adoptado, hoy te invito a que vayas a tu lugar secreto y que se lo confieses a Dios. No que te escondas detrás de las heridas que te llevaron hasta ahí, porque Dios ya conoce el porqué, sino que le confieses a Dios el dónde te encuentras hoy, tú escondido o escondida, para que así entonces al confesárselo a Dios, a ti mismo y después en alguien en quien tú confías, tú puedas tomar el sacrificio de Jesús en la cruz para borrar esa falsa personalidad y hoy aceptar la nueva naturaleza que Dios tiene, esa que Él diseñó antes de que tú fueras formada en el vientre de tu madre. En este punto del proceso es necesario una segunda admisión de nuestros problemas. Segunda admisión porque empezamos con el inventario personal hace 3 episodios. Por ejemplo, una persona que descubre que tiene mal manejo de la ira, limpia su corazón cuando afirma que descubrió que fue a través de su padre que marcó la vida. En busca de sentirse aprobado,
se convirtió en un perfeccionista, lo cual hizo que se sintiera frustrado cuando las cosas no salían bien y explotar con fuertes arranques de ira, lastimando a mucha gente. Luego de pasar por este módulo 2, descubriendo la verdadera necesidad de sentirnos hijos amados, admitimos y comprendemos que necesitamos confesarlo para iniciar nuestro proceso de sanidad. En el canal de Inspira, en la sección de comunidad, hemos abierto una sección para que tú dejes tu correo y si eres dama o varón, y así nosotros podamos unirte a otra persona quien también está buscando un compañero de viaje para este proceso de sanidad. Te invitamos que si tú no tienes un confidente en quien tú puedes confesarte y juntos llevar este viaje de sanidad del corazón, a que vayas a nuestra sección de comunidad y nos dejes ahí tu correo y si eres dama o varón. La sección de comunidad se encuentra cuando le das clic a nuestro logo en el canal de YouTube, que te va a llevar a nuestra página principal, siempre en YouTube. Ahí el cuarto menú o tercer menú más o menos dice comunidad. Le das clic ahí y en el último post que encuentres, en donde yo he publicado algo, nos puedes dejar tu correo y nuevamente si eres dama o varón. Nosotros te estaremos enviando un correo con el nombre y correo de la persona a quien será tu pareja de oración. Y para terminar, leamos la cápsula que ilumina. El objetivo final de la decisión de limpiar el corazón es precisamente eso, limpiar. Para eso fue necesario llegar a lo más profundo de nuestro corazón y descubrir la naturaleza exacta de sus defectos. Una vez descubierta esta raíz, tiene que admitirla ante Dios y alguien más y no huir de esa realidad que posiblemente le ha mantenido atado por generaciones. Si la decisión 4 la trabaja a conciencia, seguramente experimentará dolor, pero será un dolor necesario, ya que a partir de la decisión número 5, ese dolor comenzará a desaparecer, un día a la vez. Y te quiero compartir que en el siguiente tema vamos a hablar más acerca de la importancia de los compañeros de viaje. Ahí vamos a profundizar en cuanto a la razón por la cual hacemos parejas de oración aquí en el canal de Inspira. Y para tu tiempo con Dios, dice, estas son preguntas para que tú saques tu cuaderno y escribas lo que el maravilloso Espíritu Santo te va a revelar en tu tiempo a solas, en silencio con Él. Número 1. ¿Está balanceado tu corazón en el deseo de gloria? De no ser así, ¿en qué extremo se encuentra? Anote las características que lo describen. Puedes poner en pausa el video y regresar a la imagen en donde presentamos, ya sea para los varones o para las damas, el corazón desbalanceado en el deseo de gloria. Vamos a hacer esto también en el deseo de poder y número 3 en el deseo de honra. Y de ahí en el cuarto punto es, según el paso número 5, es necesario admitir la naturaleza exacta de nuestros defectos. Haga una lista de sus defectos de carácter. Y ahí, en el nombre de Jesús, que tú hoy puedas salir de tu escondite, de esa falsa personalidad, para encontrarte con Dios y no solo con esas vestiduras limpias y resplandecientes que Él tiene para ti, sino aceptando ese sacrificio precioso para quitar tu vergüenza. En el nombre de Jesús yo oro que esta verdad hoy permanezca en tu corazón y la puedas poner en práctica. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Restauración de Corazón. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aceptando dificultades como el camino a la paz, viviendo como lo hizo Jesús, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me rindo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la próxima. Amén.